sí. Buenas noches, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Pedro Sarabia, la primera consulta. Profe, buenas noches, Juan Ángel Obando para Tigo Sports. Bueno, pedirle su conclusión, sus sensaciones después de este partido y principalmente qué deuda le queda futbolísticamente de lo que vio del equipo. Bueno, muy buenas noches para todos. Realmente duele perder de esta manera. Yo creo que fuimos desde el primer minuto al final el equipo que intentó, ¿sí? Nos conocemos muy bien con Chiqui, un gran entrenador. Esperó un poquito, sabíamos que se iba a presentar de esa manera y bueno, realmente es algo con el cual uno no está conforme por las posibilidades que tuvo en el partido, o si teníamos que definir si iba por el travesaño o si iba por el palo. No sé, yo creo que en el fútbol hay un muy bajo de porcentaje, por llamarlo denominado suerte, tenemos que ayudarlo. En ningún momento nos esperamos, en ningún momento salteamos línea, donde el cual yo creo que uno se va un poquito con bronca por el hecho de que merecíamos más y no perder de esta manera, ¿no? Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Bien, ya lo decías, que te vas con bronca por esta jornada que le tocó vivir nuevamente a Nacional. El otro día cuando el partido se iba, le hacen de penal el empate. Hoy prácticamente hicieron todo el gasto, pero se encontraron con una efectividad notable de Guaraní. Prácticamente el único ataque en el segundo tiempo y se encuentra con ese gran gol de Fernández. ¿Por qué tropieza con este tipo de cosas su equipo? Bueno, realmente yo digo lo siguiente, de que me preocuparía no generar situaciones de gol, ¿verdad? El partido pasado nosotros podíamos haber llegado al segundo gol y no hicimos el mano a mano, justamente le ha tocado a Caballero en el partido pasado, hoy lo tocó para marcar. En el primer tiempo la pelota pega en el travesaño, hay un se desentendieron lo que sería en este caso el defensor y el arquero y termina la pelota afuera, pero bueno, es fútbol. Manifesté a los jugadores en este tiempo que tenemos que tener la personalidad para seguir intentándolo, no desesperar y empezar a tirar pelotas frontales. Y el segundo tiempo fue de esa manera, ¿verdad? Por derecha, por izquierda, por el medio, y no podíamos concretar, ¿verdad? Después vino el empate y bueno, nuevamente el equipo rival se puso arriba en el marcador y bueno, intentamos. Tuvimos una pelota cruzada, en el cual tengo entendido que Prieto bajó 2 veces, siempre hubo un defensor de Guaraní para sacar esa pelota y bueno, terminó el partido donde el cual manifiesto nuevamente, termina uno con bronca por el hecho que uno ha hecho el desgaste en el partido, ¿no? Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Y qué conversación tuviste con tus dirigidos al finalizar ese primer tiempo donde estaba el marcador abajo? Que no nos esperemos, que de la manera que estamos jugando es más factible que lleguemos al empate, y no nos esperamos, empezamos a triangular las pelotas, a buscar ese espacio que el equipo rival a esperarnos, no podíamos concretar, pero igual tuvimos la personalidad de insistir y llegar al gol, que es la igualdad. Después nos vuelven a marcar. No nos esperamos, inclusive le metimos a Colmán y no jugamos pelotas cruzadas, intentamos por lo menos ganar el 3/4 de cancha, ganar por los costados, pero bueno, el fútbol se gana con goles, esa es la parte donde uno sabe que el fútbol es así. Buenas noches, Pedro. Bruno Torales para Punto Penal. Consultarte un poquitito, la 4ª derrota consecutiva, ¿cómo se hace para salir de eso? Está equivocado, no es la 4ª. Empate la fecha pasada. No, empatamos primero y después perdimos ahora 2 seguidos. Bueno, esto es fútbol, nos jugamos con equipos en el cual uno puede llevarse cualquier tipo de resultado. Lo que más molesta e incomoda es de que ante Recoleta pudimos haber ganado el partido, hicimos un gran partido contra Libertad, que también estábamos a punto de ganar y nos terminan marcando en el tiempo de descuento. Sí, uno tiene que reconocer, contra Cerro fue mejor en el segundo tiempo y ahí es donde nos marcó uno de los equipos y creo que el único que nos marcó un nivel mayor superior al nuestro.
Profesor Germán Triller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. En las jugadas de los goles, considera ahí, usted si bien recién dijo que en el fútbol es una cuestión mínima o con un porcentaje mínimo la cuestión de la suerte. Hay una especie de carambola, por una especie de carambola se produjo el primer gol del rival. ¿Ahí considera que fue mala suerte simplemente, que le quedó justo al rival, o hubo una desatención, al igual que en el segundo gol, por parte de la defensa de su equipo, profesor? Yo creo que todos los equipos se preparan para ganar. Es saber aprovechar las situaciones como se den de una u otra manera, porque ellos intentaron hacernos daño ante la recuperación de sus extremos veloces. Pero bueno, se sabe que la suerte esa no existe, sino yo siempre digo del lado favorable cuando tienen la oportunidad de goles. Profesor, buenas noches. Esteban Martínez para la Roca Pop Ñanutil. Consultarle más que nada, porque su equipo ha tenido varios altibajos en lo que va de este torneo. Pero ¿qué considera usted que le privó de estar un poco más arriba en la tabla de posiciones? Yo creo que hemos perdido varios partidos donde el cual hemos perdido por la jerarquía de los rivales o por las atenciones que hemos tenido en defensa o algunas distracciones, más bien decir, que creo que ante ese equipo que lo enfrentamos no tenés que ceder de esa manera. Si uno hace un recuento, nosotros como cuerpo técnico hacemos un recuento y hemos perdido partidos sobre la hora, ¿verdad? Eso es algo del cual hay que trabajar y saber también de que no solamente nos hacen los goles, sino cuando tenemos nosotros no podemos concretar, y esa es la parte donde creo que hay que tomarlo con tranquilidad. Lógicamente estamos sujetos a resultados, el equipo gana confianza cuando gana, y también se pierde un poquito cuando te hacen ese tipo de goles, pero hoy creo que fue un partido muy distinto a lo acostumbrado a ver, donde el cual Guaraní viene de dos competencias y lo está haciendo muy bien en ambas, y el protagonista hoy me atrevo a decir que fue Nacional.